15 de abril de 1823. La Galería Fairfax resplandecía con la cálida luz de 100 velas, sus llamas reflejándose en los marcos dorados y los pulidos suelos de madera, creando una atmósfera de refinada elegancia que Clara Thornhill observaba desde su cuidadosamente elegida posición en el rincón sombrío cerca de las ventanas, cubiertas con cortinas. Se había situado allí deliberadamente, lo suficientemente cerca para oír los comentarios de los asistentes a la velada de preestreno, pero lo bastante lejos para pasar desapercibida, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de sus 28 años de ser perpetuamente ignorada. El aire transportaba los aromas entremezclados de cera de abeja, costosos perfumes franceses y el ligero olor a humedad de la pintura al óleo. Una combinación que habría sido embriagadora si Clara se hubiera permitido tener esperanza, pero la esperanza era un lujo que había aprendido a racionar con la misma cuidadosa economía que aplicaba a los gastos del hogar desde que la muerte de su padre las había dejado a ella y a su hermana menor Margaret, con poco más que el modesto talento artístico de Clara, y un conjunto de habitaciones alquiladas en un barrio poco distinguido de Londres. Observó cómo Lady Catherine Greville, resplandeciente en seda esmeralda, se detenía ante el paisaje de Clara de un páramo de Yorkshire azotado por el viento, la pintura que Clara consideraba en privado su mejor obra. Lady Greville ladeó la cabeza, frunció los labios y declaró a su acompañante con una voz que se oyó en toda la galería: «Bastante agradable, supongo, aunque una se pregunta por qué la señora Fairfax sigue consintiendo a estas damas artistas. Un pasatiempo está muy bien, pero exhibir su trabajo junto a pintores serios parece bastante indulgente». Clara sintió la familiar opresión en el pecho, esa particular compresión de decepción y resignación que había llegado a reconocer como su compañera constante. Había pasado la edad en que el matrimonio ofrecía un escape. Era demasiado refinada para un empleo formal y demasiado orgullosa para aceptar el tipo de caridad condescendiente que la sociedad extendía ocasionalmente a las damas empobrecidas. Sus pinturas eran su sustento, su dignidad y su voz en un mundo que había dejado abundantemente claro que tenía poco interés en lo que ella tuviera que decir. Margaret había suplicado asistir esa noche, pero Clara había insistido en que su hermana se quedara en casa, reacia a someterla a la crueldad casual del juicio de la sociedad londinense. Alrededor de la galería, grupos de patrocinadores bien vestidos se movían de pintura en pintura con la lánguida evaluación de aquellos para quienes el arte era simplemente otro escenario para la exhibición social. Un caballero corpulento con un chaleco elaborado se rió de algo que su compañero susurró mientras estaba de pie ante la pieza más pequeña de Clara, un estudio de la luz del amanecer a través de las flores de manzano. Dos jóvenes damas se reían detrás de sus abanicos, cerca de su escena de las tierras altas de Escocia, aquella en la que había trabajado durante los grises meses de invierno, tratando de capturar la particular cualidad de la luz del norte que había observado durante un breve viaje años atrás, cuando las circunstancias de su familia habían sido más cómodas. La señora Fairfax, la dueña de la galería, cruzó la mirada con Clara desde el otro lado de la sala y le ofreció una sonrisa alentadora que, de alguna manera, hizo que Clara se sintiera aún más expuesta, más digna de lástima. Mañana era la subasta. Mañana estas mismas personas decidirían con sus pujas y su deliberado silencio qué valor tenía su trabajo. Clara se permitió un pequeño y peligroso deseo mientras permanecía en su rincón: que solo una pintura se vendiera por lo suficiente para mantenerlas a ella y a Margaret alimentadas y alojadas durante el verano. La puerta de la galería se abrió con un sonido decidido a las 9:30, dando paso a una figura que se movía con una autoridad tan serena que las conversaciones vacilaron y se reanudaron en tonos alterados cuando Alexander Pembroke, duque de Ashford,
entró en la velada de preestreno con la tranquila confianza de un hombre acostumbrado a la deferencia pero indiferente al espectáculo. Clara lo reconoció de inmediato, aunque solo lo había visto una vez antes, 2 años atrás en una velada musical donde había acompañado a Margaret como chaperona, y él se había parado cerca del pianoforte con una expresión de genuina absorción que lo distinguía de los asistentes meramente interesados en la moda de la actuación. Era alto, con cabello oscuro salpicado de plata en las sienes, a pesar de sus 34 años, y poseía esa particular cualidad de quietud que sugería profundidad en lugar de reserva. A diferencia de los otros patrocinadores que deambulaban por la galería con la evaluación ociosa de quienes cumplen obligaciones sociales, Alexander se movía con determinación, ofreciendo breves reconocimientos a quienes lo saludaban, pero declinando ser detenido en una conversación. Clara observó cómo pasaba junto a Lady Greville con un cortés asentimiento que de alguna manera transmitía tanto respeto como desinterés. Esquivaba a un grupo de jóvenes caballeros que discutían la próxima temporada de carreras y se detenía ante su obra más grande, el paisaje de las tierras altas de Escocia, que había pintado de memoria y anhelo, representando el amanecer sobre montañas que solo había visto una vez, pero que nunca había olvidado. Se detuvo como si la pintura hubiera detenido físicamente su movimiento. Desde su rincón sombrío, Clara observó cómo cambiaba su expresión, la ligera inclinación de su postura hacia adelante, la manera en que sus ojos se movían por el lienzo, no con la mirada amplia de una evaluación casual, sino con el cuidadoso examen de un compromiso genuino. Permaneció allí durante lo que debieron ser 5 minutos, una eternidad en la rápida circulación de la visualización de una galería, el tiempo suficiente para que otros patrocinadores comenzaran a notarlo y a susurrar. Clara sintió que algo peligroso se desplegaba en su pecho, esa traicionera calidez de ser vista, verdaderamente vista, aunque solo fuera a través de su obra. Entonces, Lord Frederick Hastings se materializó junto al codo del duque, un hombre que Clara conocía de reputación como coleccionista de arte y agravios, su expresión portadora de esa particular petulancia de quienes confunden la condescendencia con la sofisticación. Hastings dijo algo que Clara no pudo oír desde su distancia, pero vio cómo los hombros de Alexander se tensaban ligeramente, vio la fría cortesía que descendía sobre sus rasgos. Hastings hizo un gesto hacia su pintura con un ademán despectivo, y aunque Clara todavía no podía distinguir las palabras, reconoció el tono, esa crueldad casual que la sociedad refinada blandía como un accesorio predilecto. Su breve momento de peligrosa esperanza se contrajo de nuevo en la familiar resignación. Por supuesto, cualquier interés que el duque hubiera mostrado sería rápidamente desviado por la burla de Hastings. Clara se preparó para ver a Alexander alejarse, para unirse al consenso de que su trabajo era bastante agradable, pero, en última instancia, olvidable, el equivalente artístico de su propia posición social. Pero Alexander no se alejó. En cambio, se volvió para mirar a Lord Hastings con una compostura que de alguna manera transmitía tanto cortesía como un rechazo absoluto, y aunque Clara permanecía demasiado distante para oír cada palabra, captó fragmentos llevados por la acústica de la galería, la voz del duque, baja pero clara, mientras decía algo sobre maestría técnica y resonancia emocional, sobre la particular dificultad de capturar la luz a esa hora, sobre cómo esta obra demostraba una sofisticación que muchos artistas más celebrados nunca alcanzaron en toda su carrera. Hastings se rió, un sonido agudo diseñado para invitar a otros a su burla, y Clara lo vio gesticular ampliamente hacia la pintura mientras decía algo que hizo que varios patrocinadores cercanos desviaran la mirada incómodamente. La respuesta de Alexander fue más silenciosa, requiriendo que Hastings se inclinara para oírla,
pero lo que sea que el duque dijo hizo que el rostro del otro hombre se sonrojara de irritación. Hastings se enderezó, se ajustó la corbata con una fuerza innecesaria y declaró con una voz calculada para ser oída. «Bueno, veremos lo que revelan las pujas mañana, ¿no es así? Pretendo adquirir varias piezas para mi nueva finca, y confío en mi juicio por encima del de cualquiera, incluso del suyo, Ashford». El duque inclinó la cabeza con un cortés reconocimiento, pero no dio respuesta verbal, volviendo su atención a la pintura de Clara como si Hastings ya hubiera dejado de existir. El desdén fue tan completo, tan ejecutado sin esfuerzo, que Clara sintió un aleteo de algo entre la admiración y el terror. Hastings se demoró un momento más, claramente esperando provocar una mayor interacción, y luego se retiró con visible molestia para unirse a un grupo cerca de la entrada de la galería. Clara se apretó más en su rincón, con el corazón martilleando con la peligrosa esperanza que se había prometido reprimir, tratando de mantener el cuidadoso equilibrio entre la posibilidad y la protección que se había convertido en su constante negociación con el mundo. Observó a Alexander permanecer ante su pintura durante varios minutos más. Observó la forma en que sus ojos trazaban la progresión de la luz a través de las montañas pintadas. La forma en que su expresión contenía algo que ella reconoció porque lo había sentido ella misma al crear la obra, esa peculiar punzada de belleza mezclada con pérdida, de amar algo que solo se puede retener en la memoria y la representación. Entonces, la señora Fairfax apareció junto al codo de Clara con una proximidad tan repentina que Clara se sobresaltó, llevándose una mano al pecho. La dueña de la galería sonrió con cálida conspiración, su voz baja mientras decía: «Mi querida, he organizado exposiciones durante 15 años y nunca he visto al duque de Ashford pasar tanto tiempo estudiando una sola obra ni defenderla con tal convicción». Clara logró susurrar: «Lord Hastings parecía bastante decidido a desalentar su interés». La señora Fairfax hizo un pequeño sonido despectivo, agitando una mano enguantada como si espantara a un insecto molesto. «Lord Hastings colecciona arte de la misma manera que colecciona todo lo demás, como una demostración de su riqueza y gusto. Pero el duque... el duque realmente ve lo que mira. ¿Comprende la diferencia?» Clara no estaba segura de atreverse a comprenderlo, de atreverse a creer que su obra pudiera conmover de verdad a alguien de tal refinamiento y posición. La señora Fairfax continuó, su expresión volviéndose más seria. «Es conocido por su juicio impecable y por sus generosas compras cuando algo realmente capta su atención. Tengo un optimismo cauteloso sobre la subasta de mañana, mi querida, un optimismo cauteloso pero real». La mañana del 16 de abril llegó con un frío inusual para la estación. Un cielo gris que parecía presionar sobre Londres con un peso atmosférico que igualaba la opresión en el pecho de Clara, mientras ella y Margaret se dirigían a la galería Fairfax para la subasta programada para comenzar a las 2 en punto. Clara había dormido mal, su mente recorriendo posibilidades que sabía que era mejor no albergar, y se había cambiado de vestido 3 veces antes de que Margaret, con suavidad pero con firmeza, insistiera en el de muselina azul oscuro que resaltaba el color de sus ojos. No es que nadie fuera a mirar sus ojos cuando podrían estar examinando su obra con cualquier mezcla de aprecio o desdén que eligieran traer. La galería ya estaba abarrotada cuando llegaron a la 1:15, las sillas dispuestas en pulcras filas ante la plataforma elevada donde se situaría el subastador, y Clara sintió que se le encogía el estómago al ver a tantos asistentes distinguidos, la flor innata de la sociedad londinense venida a adquirir arte y chismes en igual medida. Margaret la guió a unos asientos en la última fila, un lugar que ofrecía tanto el refugio de una relativa invisibilidad como el tormento de una clara línea de visión hacia todos los asistentes que importaban. Lady Catherine Greville presidía en la tercera fila,
rodeada de otras matronas cuyas plumas de avestruz se balanceaban con el vigor de su conversación, y Clara no necesitó oír las palabras para saber de qué hablaban cuando Lady Greville miró hacia donde ella y Margaret estaban sentadas, su expresión portadora de esa particular satisfacción de quienes encuentran entretenimiento en la presunción ajena. Margaret se inclinó para susurrar: «No le hagas caso, Clara. Nunca ha creado nada en su vida más allá de comentarios maliciosos». Pero Clara sintió, no obstante, la familiar vergüenza treparle por el cuello, la sensación de que su presencia aquí era de algún modo inapropiada, que al ofrecer su obra a la venta pública había cometido alguna violación de la modestia femenina que Lady Greville y las de su calaña nunca perdonarían. La subasta comenzó puntualmente a las 2, siendo el subastador un hombre delgado con una voz aflautada que, sin embargo, transmitía autoridad mientras explicaba los términos e invitaba a examinar el catálogo. Los primeros lotes fueron obras de artistas consagrados, paisajes y retratos que se vendieron rápidamente por sumas que a Clara le daban vértigo, cientos de libras cambiando de manos con casual rapidez. Luego vinieron piezas de pintores menos prominentes, y Clara observó cómo el entusiasmo en la sala disminuía perceptiblemente, las pujas se hacían más lentas y se cerraban en sumas más modestas. Su primera pintura era el lote número 17, una vista del Támesis al atardecer en la que había trabajado durante 3 semanas el otoño anterior, tratando de capturar esa particular cualidad de la luz que convertía el agua en oro martillado. El subastador lo anunció con neutralidad profesional. Señorita Clara Thornhill, Támesis al atardecer, óleo sobre lienzo. Y Clara sintió la mano de Margaret encontrar la suya bajo el abrigo de sus faldas. La sala se sumió en un silencio expectante, el silencio particular de la espera, para ver si alguien valoraba algo lo suficiente como para reclamarlo. Entonces, desde la primera fila, llegó una voz de serena autoridad que Clara reconoció de inmediato. Alexander Pembroke, hablando claramente. 200 libras. La suma golpeó a Clara como un golpe físico, 200 libras por una sola pintura, más de lo que había ganado en total con todo su trabajo en los últimos 2 años, y sintió la brusca inspiración de Margaret a su lado mientras la sala estallaba en exclamaciones susurradas de sorpresa. Antes de que el subastador pudiera siquiera reconocer la puja, otra voz cortó los murmullos. Lord Frederick Hastings, levantándose ligeramente en su asiento cerca del centro de la sala para gritar con un énfasis deliberado: «225 libras». La declaración conllevaba el peso de un desafío más que de un mero interés comercial, y Clara observó cómo varias cabezas se giraban entre el duque y Lord Hastings con la ávida atención de los espectadores en un encuentro deportivo. El subastador, claramente encantado por este giro inesperado, hizo un gesto hacia Alexander con entusiasmo profesional, y el duque respondió sin vacilación, su tono inalterado de su calma original: 275 libras. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud reunida, y Clara oyó la voz de Lady Greville elevarse sobre el ruido general con un asombro teatral. «¡Santo cielo! ¿Qué puede justificar tales sumas por la obra de una solterona desconocida?» La crueldad de la frase, el desdén casual envuelto en comentario social, hizo que Clara deseara hundirse en el suelo, pero no tuvo tiempo de absorber por completo la humillación porque Lord Hastings estaba hablando de nuevo, su voz ahora con un deje de irritación. ¡300 libras! La cifra era absurda, sin precedentes, más de lo que Clara se había atrevido a imaginar que toda su colección podría ganar junta, y sin embargo, aquí estaban 2 de los hombres más prominentes de Londres enzarzados en lo que solo podía describirse como una batalla por una sola pieza de su obra. Alexander ni siquiera se volvió para reconocer a su competidor, manteniendo su mirada fija al frente mientras declaraba con la misma certeza mesurada:
350 libras. Los susurros se transformaron en una conversación abierta, la propiedad abandonada mientras los asistentes se inclinaban unos hacia otros para especular sobre qué podría estar motivando un interés tan extraordinario, si el duque había perdido el juicio o si había alguna cualidad en la obra que otros no habían percibido. Lord Hastings se puso de pie por completo ahora, su rostro sonrojado con lo que parecía ser una ira genuina en lugar de la competencia juguetona de los coleccionistas caballeros, y Clara pudo ver cómo su mandíbula se tensaba antes de anunciar: 375 libras. Las palabras secas y afiladas. El subastador miraba entre los dos hombres con un regocijo apenas disimulado, reconociendo claramente que algo mucho más allá del negocio habitual de una subasta se estaba desarrollando. Alexander finalmente se giró en su asiento, observando a Lord Hastings con una expresión de cortés indagación que de alguna manera transmitía un completo desdén, y cuando habló, su voz llegó a cada rincón de la ahora silenciosa sala. 500 libras. El pronunciamiento aterrizó con el peso de la finalidad, una suma tan excesiva, tan absolutamente fuera de los límites razonables para la obra de una artista emergente, que incluso Lord Hastings pareció momentáneamente quedarse sin palabras. El subastador esperó, su mirada en Hastings con esperanzada expectativa, pero el otro hombre lentamente volvió a su asiento con visible reticencia, su expresión sugiriendo que reconocía haber sido superado no solo en el monto de la puja, sino en una contienda de voluntades mayor. «A la una», gritó el subastador, su voz brillante de satisfacción. «A la de 2. Vendido a su gracia el duque de Ashford por 500 libras». Clara no podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir las manos de Margaret agarrando su brazo con una intensidad que casi le hacía daño mientras la sala se disolvía en un caos a su alrededor. Clara apenas había comenzado a procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir cuando la voz del subastador volvió a cortar el tumulto, llamando a la sala al orden con visible esfuerzo mientras anunciaba el lote número 18, otra obra de la señorita Clara Thornhill, esta titulada Niebla matutina sobre Hampstead Heath. La pintura había estado entre las favoritas de Clara, de las que había presentado. Un estudio de la luz temprana filtrándose a través de la niebla para iluminar las hierbas silvestres y los árboles distantes, y había trabajado en las capas de colores translúcidos para lograr esa cualidad particular de resplandor oscurecido. Observó, en un estado cercano a la irrealidad, cómo Alexander levantaba la mano casi antes de que el subastador hubiera terminado de hablar, su voz llevando la misma certeza inquebrantable que antes. 300 libras para empezar. La suma era asombrosa como puja inicial, más de lo que la mayoría de las obras anteriores habían alcanzado en total, y Clara sintió que la atención de la sala cambiaba palpable, las cabezas girándose para observar a Lord Hastings con anticipación a su respuesta. No decepcionó a los espectadores, levantándose de nuevo con una furia apenas contenida evidente en la rígida postura de sus hombros mientras anunciaba 350 libras. Y Clara oyó la voz de Lady Greville elevarse por encima de los renovados susurros con una dulzura ácida. Qué extraordinario que Lord Hastings y el duque hayan descubierto una pasión tan repentina por los paisajes de aficionados. Una solo puede preguntarse si es el arte o algún otro factor lo que comanda una devoción tan irracional. La insinuación en su tono era inconfundible, la sugerencia de que la competencia entre los hombres no tenía nada que ver con el mérito artístico y todo que ver con el orgullo masculino o quizás alguna condescendencia caritativa hacia una solterona digna de lástima, y Clara sintió que el calor le inundaba el rostro de vergüenza, incluso mientras Margaret susurraba ferozmente. «Es una vieja gata amargada, Clara. No le hagas el menor caso». Pero Clara no podía dejar de oír las palabras.
No podía dejar de sentir el peso de docenas de ojos sobre ella, mientras Alexander contraatacaba con 425 libras, su tono sin dar indicación alguna de que hubiera oído el comentario de Lady Greville. Aunque seguramente debía haberlo hecho, Lord Hastings estaba visiblemente luchando ahora, su rostro enrojecido de un tono oscuro, con lo que parecía ser una ira genuina en lugar del espíritu deportivo que uno podría esperar de coleccionistas caballeros enfrascados en una competencia amistosa, y cuando gritó «¡475 libras!», había un filo en su voz que sugería que esto se había vuelto personal de alguna manera que Clara no podía comprender. El subastador miró a Alexander con una emoción apenas disimulada, y el duque respondió sin siquiera una pausa para considerarlo. «¡600 libras!», la cifra tan excesiva que incluso aquellos que habían estado susurrando se quedaron en silencio por la conmoción. Clara se sintió mareada, desvinculada de la realidad. Atrapada entre la gratitud de que su obra fuera tan valorada y la humillación de haberse convertido en el tema de tal espectáculo público, sin saber si esta extraordinaria atención representaba una vindicación o una burla. Lord Hastings permaneció de pie por un largo momento, su mandíbula trabajando mientras miraba la espalda de Alexander, antes de finalmente volver a su asiento con un gesto de disgusto, y el subastador bajó su mazo con una finalidad triunfante. «Vendido a su gracia el duque de Ashford por 600 libras». Margaret hablaba urgentemente al oído de Clara. Alguna palabra de consuelo o una exclamación, pero Clara no podía oír nada por encima del rugido en su cabeza, mientras observaba a Alexander girarse ligeramente en su asiento, su mirada recorriendo las filas traseras hasta encontrarla. Y por un momento sin aliento sus ojos se encontraron a través del caos de la abarrotada galería antes de que él se volviera de nuevo hacia el frente. El subastador apenas había llamado al lote número 23. Un tercer paisaje de Clara Thornhill que representaba el crepúsculo descendiendo sobre el Támesis, cuando Lord Hastings se puso de pie con tal brusquedad que su silla raspó ruidosamente contra el suelo de la galería, atrayendo la atención inmediata de cada persona en la sala. No esperó a que comenzara la puja, sino que dirigió su voz hacia Alexander con un desprecio apenas disimulado. «Confieso que estoy absolutamente desconcertado por la repentina y bastante extraordinaria fascinación de su gracia por lo que solo puede describirse como, en el mejor de los casos, una obra mediocre. Seguramente un caballero de su posición y educación puede percibir que estas pinturas agradables, pero en última instancia intrascendentes, no poseen ninguna de la maestría técnica o visión artística que justificaría un gasto tan irracional». El insulto aterrizó con la fuerza de un golpe físico, y Clara sintió que se le contraía el estómago de humillación, mientras murmullos de sorpresa e interés se extendían por la multitud reunida, todos los ojos ahora fijos en el duque para observar su respuesta a un desafío tan público. Por un largo momento, Alexander permaneció sentado, su postura inalterada, y Clara se encontró conteniendo la respiración en el terrible silencio, deseando poder simplemente desaparecer en lugar de seguir siendo la causa de un conflicto tan indecoroso entre hombres prominentes. Luego, lentamente, con la cuidadosa deliberación de alguien que elige sus palabras con la máxima precisión, Alexander se puso de pie y se volvió para dirigirse no a Lord Hastings, sino a la sala en general, su mirada recorriendo a los patrocinadores reunidos con una autoridad que inmediatamente impuso un silencio absoluto. «La obra de la señorita Thornhill», comenzó, su voz sonando claramente sin necesidad de alzarla, «demuestra un dominio de la luz y la perspectiva atmosférica que rara vez he encontrado, incluso entre los artistas más celebrados de nuestra era». Y Clara sintió que su corazón comenzaba a latir con tal violencia que temió que pudiera ser audible para quienes la rodeaban. Hizo una pausa,
permitiendo que sus palabras se asentaran antes de continuar con un énfasis mesurado. Su comprensión de cómo la luz transforma el paisaje, cómo revela y oculta, cómo crea una resonancia emocional más allá de la mera representación, muestra no solo una habilidad técnica del más alto orden, sino una visión artística de profunda hondura. Clara apenas podía respirar mientras lo escuchaba diseccionar su técnica con la pericia de alguien que había estudiado su obra con genuina atención, hablando de sus capas de colores translúcidos, sus elecciones de composición, su habilidad para capturar momentos fugaces con permanencia. La sala se había sumido en una quietud total. Cada conversación susurrada cesó. Incluso Lady Greville guardó silencio por una vez mientras Alexander continuaba hablando con una pasión serena sobre el mérito artístico y el fracaso de la sociedad para reconocer el talento que no se presentaba a través de los canales convencionales o de las fuentes esperadas. Cuando finalmente concluyó con la simple declaración de que se consideraba afortunado de adquirir una obra de tal calidad y que continuaría haciéndolo a cualquier precio necesario, el silencio que siguió se sintió casi sagrado en su intensidad. Luego, como uno solo, docenas de cabezas se apartaron de Alexander para buscar en las filas traseras, buscando a la mujer cuya obra había inspirado una defensa pública tan sin precedentes, y Clara se encontró atrapada bajo el peso de innumerables ojos que la miraban fijamente mientras la mano de Margaret encontraba la suya y la apretaba con fiera solidaridad. El silencio que siguió a la declaración de Alexander pareció suspender el tiempo mismo, la galería conteniendo la respiración colectiva como si esperara alguna revelación adicional. Cuando de repente el duque se apartó de la multitud reunida y caminó con pasos decididos hacia donde la señora Louisa Fairfax estaba de pie, cerca del podio del subastador, su movimiento creando una onda de confusión a través de la sala mientras la gente estiraba el cuello para observar esta inesperada interrupción del protocolo de la subasta. Clara observó con el mismo desconcierto que todos los demás cómo Alexander hablaba en voz baja con la señora Fairfax, demasiado bajo para que nadie más allá de su vecindad inmediata pudiera oír, y el rostro de la dueña de la galería se transformó a través de una rápida sucesión de expresiones que comenzaron con confusión, pasaron por el asombro y finalmente se asentaron en algo que se acercaba a la maravilla, mientras asentía 1, 2 veces, y luego hacía un gesto para que el subastador se uniera a su conferencia susurrada. El zumbido de la especulación comenzó de inmediato, los susurros convirtiéndose en conversaciones audibles, mientras los patrocinadores reunidos intentaban discernir qué tipo de negociación podría estar teniendo lugar en medio de una subasta pública, y Clara oyó la voz de Lady Greville elevarse sobre el tumulto general con aguda curiosidad. ¿Qué diablos puede estar proponiendo el duque ahora? Seguramente no puede tener la intención de comprar todas las piezas restantes, incluso su fortuna tiene límites. Margaret apretó la mano de Clara con tanta fuerza que casi le dolió. El rostro de su hermana menor iluminado con una emoción apenas contenida, aunque no podía saber más que la propia Clara lo que estaba ocurriendo al frente de la sala. La conferencia privada pareció extenderse por una eternidad, aunque no pudo haber sido más de 3 o 4 minutos antes de que la señora Fairfax se adelantara y levantara las manos pidiendo silencio, su voz temblando ligeramente de emoción al anunciar que la subasta se detendría brevemente, ya que se había presentado una proposición extraordinaria que requería su inmediata consideración y respuesta. La especulación se intensificó, voces gritando preguntas que la señora Fairfax ignoró mientras ella y el subastador se retiraban a su oficina privada con Alexander siguiéndolos, dejando la galería llena de patrocinadores desconcertados y cada vez más impacientes que comenzaron a hablar entre ellos con gestos animados y expresiones que iban desde la irritación hasta la fascinación. Clara se sentía como si existiera fuera de su propio cuerpo.
observando la escena con un extraño desapego nacido de la sobrecarga emocional, incapaz de formular pensamientos coherentes sobre lo que podría estar sucediendo o lo que podría significar para ella. Cuando la señora Fairfax emergió unos 10 minutos después, su rostro estaba sonrojado y sus manos temblaban visiblemente mientras pedía silencio absoluto antes de hacer un anuncio que, dijo con evidente emoción, cambiaría la naturaleza y el propósito mismos de la galería que había sido la obra de su vida. Su Gracia el Duque de Ashford, declaró con una voz que llegó a cada rincón de la ahora totalmente silenciosa sala, ha hecho una oferta para comprar no solo todas las obras restantes de la señorita Clara Thornhill, sino el edificio de la galería en sí y todo su contenido, con la intención de establecerlo como un espacio de exhibición permanente dedicado a artistas emergentes cuyos talentos merecen un mayor reconocimiento del que la sociedad les ha otorgado hasta ahora. Los jadeos que recibieron este pronunciamiento crearon un sonido como el del viento entre los árboles, y la señora Fairfax continuó por encima de las crecientes exclamaciones. La exposición inaugural de esta nueva institución presentará las obras completas de la señorita Thornhill, y la galería será conocida en adelante como la Galería Thornhill, en honor al artista cuya visión inspiró esta transformación. Las palabras parecieron resonar y reverberar a través del espacio repentinamente sin aire, y por un momento toda la asamblea pareció congelada en un cuadro de conmoción. Con las bocas entreabiertas y los ojos muy abiertos con el tipo de asombro que acompaña a los eventos tan fuera de los límites de la experiencia normal que la mente lucha por acomodarlos. Luego, el silencio se rompió en un caos mientras las voces estallaban desde todos los rincones de la galería, algunos exclamando con deleite ante tal generosidad romántica, otros protestando por la irregularidad de tal transacción, y otros simplemente repitiendo el nombre Galería Thornhill, como si probaran su sonido en sus lenguas. Lady Catherine Greville se quedó sentada con la boca literalmente colgando de una manera muy poco caballerosa, su habitual compostura completamente destruida por un giro de los acontecimientos que nunca podría haber anticipado. Mientras que a su lado varias otras matronas de la sociedad se aferraban unas a otras y susurraban con energía furiosa. Pero fue la reacción de Lord Frederick Hastings la que acaparó la mayor atención, ya que se puso de pie con tal violencia que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo que de alguna manera se oyó por encima del tumulto general, su rostro enrojecido de un peligroso tono carmesí, mientras señalaba con un dedo acusador hacia Alexander y declaraba, con una voz temblorosa de rabia, que esto era una burla del coleccionismo serio, una exhibición teatral que convertía el mecenazgo artístico en una farsa y reducía todo el empeño a algún tipo de gesto romántico indigno de un caballero de su posición. Alexander, que había salido de la oficina detrás de la señora Fairfax, miró a Lord Hastings con una expresión de calma tan perfecta que rozaba la indiferencia, sin hacer ningún movimiento para responder a las acusaciones, sino simplemente permitiendo que la ira del otro hombre se gastara contra el muro de su inquebrantable compostura. El contraste entre la agitación de Hastings y la quietud de Alexander era tan marcado que varios patrocinadores se rieron, lo que solo intensificó la furia de Hastings hasta que farfulló algo sobre un juicio cuestionable y se dirigió hacia la salida de la galería con tal prisa que casi chocó con un pedestal de mármol. Mientras la puerta se cerraba de golpe tras él, la mirada de Alexander finalmente se apartó de donde Hastings había estado y comenzó a recorrer la multitud reunida con un propósito evidente, buscando. Y Clara se dio cuenta con una sacudida de puro terror de que la estaba buscando a ella. Margaret debió sentir a su hermana ponerse rígida porque se inclinó y susurró urgentemente que Clara necesitaba respirar de verdad. Pero Clara descubrió que sus pulmones no cooperaban con tales instrucciones, todo su cuerpo bloqueado en una parálisis nacida de una sobrecarga emocional completa.
No podía procesar lo que acababa de ocurrir. No podía reconciliar la mundana realidad de su existencia. Hacía apenas unas horas con este momento presente, en el que un duque aparentemente había comprado una galería entera y le había puesto su nombre, una mujer cuya mayor aspiración esa mañana había sido que quizás una o dos de sus pinturas se vendieran por lo suficiente para pagar el alquiler del próximo mes. La imposibilidad de ello la arrolló en oleadas, cada realización trayendo una nueva incredulidad, y se dio cuenta vagamente de que Margaret ahora le agarraba ambas manos y le hablaba con creciente urgencia, mientras a su alrededor la galería continuaba su caótica respuesta al anuncio de la señora Fairfax, y en algún lugar de esa arremolinada confusión, la mirada buscadora de Alexander la había encontrado por fin, su expresión transformándose en algo tan tierno e incierto, que Clara sintió que lo poco que quedaba de su compostura comenzaba a desmoronarse por completo. La galería comenzó a vaciarse lentamente, los patrocinadores marchándose en grupos que se formaban y deshacían como remolinos en un arroyo, sus voces llegando desde las puertas abiertas mientras discutían los extraordinarios eventos que acababan de presenciar con el tipo de energía animada que alimentaría las conversaciones de los salones de Londres durante las próximas semanas. Clara permaneció congelada en su asiento, las manos de Margaret aún aferrando las suyas, hasta que se dio cuenta de una presencia que se acercaba y levantó la vista para encontrar a la señora Louisa Fairfax de pie ante ellas con una expresión que mezclaba alegría y algo cercano al asombro. «Señorita Thornhill», dijo suavemente la dueña de la galería, «Su Gracia ha solicitado el honor de conocerla debidamente, si se siente capaz de recibirlo». Las palabras parecieron venir de muy lejos, y Clara se encontró asintiendo, aunque no habría podido decir si realmente se sentía capaz o si simplemente reconocía la imposibilidad de negarse. Margaret la ayudó a ponerse de pie, estabilizándola cuando se tambaleó ligeramente, y juntas siguieron a la señora Fairfax a través de la multitud que se dispersaba hacia donde Alexander estaba de pie, cerca de la más grande de las pinturas de Clara, el paisaje de las tierras altas, que había captado su atención por primera vez la noche anterior. Él se volvió cuando se acercaron, y Clara observó cómo su compostura formal pareció vacilar ligeramente cuando sus ojos se encontraron con los de ella, sus manos entrelazándose y desentrelazándose a sus costados en un gesto que hablaba de un nerviosismo totalmente discordante con la figura imponente que había presentado a la multitud reunida apenas unos minutos antes. La señora Fairfax realizó la presentación con gentil formalidad. «Su Gracia, permítame presentarle a la señorita Clara Thornhill y a su hermana, la señorita Margaret Thornhill», y Clara logró una reverencia que solo tembló ligeramente, mientras que la de Margaret fue mucho más profunda y se mantuvo un instante más de lo estrictamente necesario. Alexander se inclinó a su vez, y su voz, cuando habló, llevaba una calidez que sus pronunciamientos públicos no habían revelado. «Señorita Thornhill, espero que perdone la naturaleza teatral de los eventos de esta tarde. Confieso que no tenía la intención de un espectáculo tan público, pero Lord Hastings me forzó un poco la mano». Clara encontró su voz, aunque emergió apenas por encima de un susurro, mientras respondía que apenas sabía qué decir, que no podía empezar a expresar su gratitud o, de hecho, comprender plenamente lo que había sucedido. Él sonrió entonces, una expresión genuina que suavizó los planos aristocráticos de su rostro, y le preguntó si estaría dispuesta a reunirse con él en unos días para discutir sus planes para la galería, enfatizando que esperaba contar con su opinión y guía a medida que avanzaba la transformación. La petición fue tan inesperada, tan lejos del simple mecenazgo que podría haber anticipado, que Clara solo pudo asentir en silencio mientras Margaret le apretaba la mano con una emoción apenas reprimida. La expresión de Alexander se volvió más seria mientras continuaba,
hablando con una sinceridad cuidadosa. Debo decirle, señorita Thornhill, que he admirado su trabajo desde hace unos 2 años, desde que compré un paisaje más pequeño suyo a través de un agente. Cuelga en mi estudio privado y me encuentro atraído por él a diario. Hay algo en la calidad de la luz que captura, que habla de experiencias que había pensado que estaban más allá del poder de la pintura para transmitir. Los 3 días entre esa tarde extraordinaria y la reunión concertada le parecieron a Clara una extraña suspensión del tiempo, horas que se estiraban y contraían impredeciblemente mientras oscilaba entre una incrédula euforia y una paralizante ansiedad sobre lo que le esperaba. Margaret se había lanzado a los preparativos con su entusiasmo característico, insistiendo en que el mejor vestido de día de Clara, de suave muselina gris, fuera planchado y remendado donde el dobladillo había comenzado a deshilacharse, arreglando el cabello de Clara en un estilo más a la moda que su habitual moño simple, todo mientras parloteaba sobre lo que el duque podría proponer y cómo podría proceder la transformación de la galería. Clara se encontró incapaz de compartir la emoción sin reservas de su hermana, demasiado consciente de lo gastado que parecía su mejor vestido, a pesar de los cuidados de Margaret, demasiado consciente del vasto abismo social entre ella y Alexander Pembroke, demasiado asustada de esperar algo más allá del simple mecenazgo profesional solo para descubrir que había malinterpretado salvajemente sus intenciones. La mañana del 19 de abril llegó con un pálido sol de primavera que no hizo nada para calmar la agitación en el estómago de Clara mientras ella y Margaret se dirigían a la galería. Llegando precisamente a la hora señalada de las 10 para encontrar a la señora Fairfax ya allí y visiblemente encantada con los acontecimientos que habían alterado tan dramáticamente la fortuna de su establecimiento. La dueña de la galería apenas había terminado de expresar su alegría cuando la puerta se abrió para dar paso a Alexander, quien entró no con la formalidad ducal para la que Clara se había preparado, sino con una energía casi juvenil, sus brazos llenos de papeles enrollados que resultaron ser planos arquitectónicos, su saludo cálido y aparentemente inconsciente de la forma en que las manos de Clara temblaban mientras ella devolvía su reverencia con otra. Extendió los planos sobre una mesa que la señora Fairfax despejó apresuradamente, pero antes de dirigir la atención de Clara a los dibujos, hizo una pausa y preguntó con genuina preocupación si se encontraba bien, si necesitaba sentarse, si preferiría un té antes de comenzar. La inesperada solicitud amenazó con deshacer por completo la frágil compostura de Clara, y solo logró asegurar en un susurro que estaba perfectamente bien, aunque ambos seguramente sabían que esto no era cierto. La expresión de Alexander se suavizó con algo que se parecía notablemente a la comprensión mientras señalaba las sillas y esperaba hasta que tanto Clara como Margaret estuvieran sentadas antes de tomar su propio asiento y comenzar a explicar su visión, hablando no con la autoridad de un mecenas dictando términos, sino con la esperanzada vacilación de alguien que presenta una idea que desea desesperadamente que otros adopten. La galería, explicó, se transformaría en un espacio de exhibición permanente dedicado a artistas, cuyo trabajo merecía reconocimiento pero que carecían de las conexiones sociales o las circunstancias para obtenerlo, un lugar donde el talento, en lugar del nombre, el género o la edad, determinaría qué pinturas adornarían las paredes. Pero fue cuando se volvió directamente hacia Clara, sus ojos grises sosteniendo los de ella con una intensidad que dificultaba la respiración, que emergió el verdadero corazón de su plan, pues confesó que, si bien imaginaba que la galería serviría a muchos artistas a lo largo de los años venideros, fue su obra específicamente la que había inspirado todo el proyecto. La relación de trabajo que se desarrolló durante las semanas siguientes se transformó de una obligación formal en algo totalmente inesperado.
A medida que las reuniones semanales inicialmente programadas para discutir los colores de la pintura y la disposición de las paredes se expandieron gradualmente para abarcar conversaciones que iban mucho más allá de las necesidades prácticas de la renovación de la galería. A finales de abril, Clara se encontraba anticipando sus citas con un entusiasmo que la emocionaba y la asustaba a partes iguales, llegando a la galería para encontrar a Alexander ya allí la mayoría de las veces, su rostro iluminándose con un placer genuino cuando ella entraba, de una manera que hacía que su corazón realizara acrobacias que se había creído demasiado sensata para experimentar. Comenzaban con una atención diligente a las últimas modificaciones de los arquitectos o a las preguntas de la señora Fairfax sobre el calendario de exposiciones, pero inevitablemente las discusiones se desviaban hacia territorios más amplios, debates sobre si la pintura de paisajes podía alcanzar la profundidad emocional del retrato, exploraciones de cómo la luz misma podía servir como sujeto en lugar de mera iluminación, intercambios que revelaban la considerable reflexión que cada uno había dedicado a cuestiones que el otro había creído que no interesaban a nadie más que a sí mismos. Fue durante una de esas conversaciones a principios de mayo, mientras estaban de pie ante su paisaje de las tierras altas, discutiendo la particular cualidad de la luz del amanecer sobre el granito, que Alexander reveló algo de su propia historia, con una vacilación que sugería que la confianza de su persona pública ocultaba heridas privadas no muy diferentes a las de Clara. Habló del desdén de su padre hacia su interés por el arte como una afectación frívola e inadecuada para un futuro duque, de años pasados fingiendo indiferencia hacia la belleza mientras estudiaba en secreto la técnica y la composición, del alivio y la soledad que habían venido con su herencia 5 años antes, cuando finalmente poseyó la libertad de perseguir sus pasiones, pero se encontró aislado por un título que hacía casi imposible una conexión genuina. Clara escuchó con creciente reconocimiento, viendo en sus cuidadosas palabras un eco de su propia experiencia de desdén, y se encontró respondiendo con una apertura inusual sobre la muerte de su padre, sobre el terror y la extraña liberación de darse cuenta de que debía mantenerse a sí misma y a Margaret con su pintura, sobre la lenta erosión de la esperanza a medida que año tras año su trabajo era elogiado como encantador, pero, en última instancia, intrascendente. La conversación los dejó a ambos más silenciosos de lo habitual, pero era un silencio cómodo, el silencio de dos personas que habían descubierto inesperadamente que hablaban el mismo idioma bajo los diferentes dialectos que sus circunstancias les habían enseñado. A medida que avanzaba mayo y la transformación de la galería se aceleraba, Clara se dio cuenta de que estaba aprendiendo a ver más allá de la formalidad ducal que Alexander llevaba como una armadura en público, vislumbrando al hombre perceptivo y algo solitario que existía bajo el título, un hombre que estudiaba sus pinturas con la intensidad de alguien que buscaba en ellas algo que había perdido, o quizás nunca había poseído, que pedía su opinión no con cortesía condescendiente, sino con un interés genuino en su perspectiva, que parecía valorar su compañía por razones que no tenían nada que ver con la caridad o la obligación social, y todo que ver con alguna cualidad en ella misma que nunca había imaginado que alguien pudiera atesorar. El cambio comenzó tan sutilmente que Clara no pudo identificar su origen preciso, pero a mediados de mayo se dio cuenta gradualmente de que la cálida familiaridad de sus reuniones semanales con Alexander estaba siendo envenenada por susurros que parecían seguirla por las calles y mercados de Londres como una sombra inoportuna. Margaret trajo a casa la primera evidencia explícita una tarde de la tercera semana de mayo. Su joven rostro preocupado mientras informaba que Lady Catherine Greville había estado presidiendo en la tienda de la modista,
especulando en voz alta sobre la inapropiada familiaridad entre cierta empobrecida artista solterona y su noble mecenas, sugiriendo con cejas arqueadas y pausas significativas que Clara Thornhill quizás había empleado artes distintas a la pintura para asegurar la extraordinaria generosidad del duque de Ashford. Las palabras golpearon a Clara como golpes físicos, tanto más dolorosos por contener ecos de dudas que había intentado desesperadamente silenciar en su propia mente, y se encontró despierta esa noche, catalogando cada conversación con Alexander, cada momento de risa fácil o silencio cómodo, preguntándose con un horror creciente si realmente había sido inapropiada, si sus crecientes sentimientos por él se habían vuelto de alguna manera visibles para los observadores, si había cometido el error imperdonable de confundir el mecenazgo con un afecto genuino. La duda, una vez admitida, se extendió por sus pensamientos como tinta en el agua, manchándolo todo, y cuando llegó a la galería para su próxima reunión programada, se encontró incapaz de recuperar la calidez natural que se había desarrollado entre ellos, retirándose en cambio a una rígida formalidad, dirigiéndose a él como «su gracia», con cada respuesta, manteniendo la distancia física, desviando cualquier intento de conversación personal de vuelta al territorio más seguro de los colores de la pintura y los horarios de exposición. Alexander notó el cambio de inmediato. Pudo verlo en la forma en que su expresión pasó de una cálida bienvenida a la confusión, en la forma en que sus frases comenzaban a vacilar a mitad de pensamiento, como si estuviera tratando de identificar qué había alterado la atmósfera entre ellos, y finalmente dejó las muestras de tela que habían estado discutiendo ostensiblemente y preguntó con cuidadosa gentileza si había hecho algo para ofenderla, si preferiría posponer sus reuniones, si deseaba que la señora Fairfax sirviera como chaperona durante sus discusiones. La amabilidad de sus preguntas empeoró todo de alguna manera, y Clara se encontró incapaz de mirarlo a los ojos mientras desviaba su preocupación con palabras sobre la propiedad y la atención a las apariencias, asegurando que simplemente deseaba mantener los límites profesionales apropiados, dada la generosidad que él le había mostrado a ella y a la galería. Pudo ver que su explicación no satisfacía nada, que Alexander seguía preocupado y confundido, pero aceptó sus palabras con la cortesía que caracterizaba todas sus interacciones, aunque algo en sus ojos grises sugería dolor bajo la compostura ducal. Y cuando se separaron esa tarde, Clara sintió como si hubiera dañado algo precioso por su cobardía, incapaz de articular la verdad de que no estaba protegiendo la propiedad, sino su propio corazón, aterrorizada de la creciente esperanza que sentía en su presencia y convencida de que la cruel especulación de Lady Greville resultaría profética, que de hecho había malinterpretado salvajemente un mecenazgo amistoso como algo infinitamente más valioso e infinitamente menos probable. La transformación de la galería se aceleró durante las últimas semanas de mayo y principios de junio, y a pesar de la tensa formalidad que se había instalado entre ellos como una escarcha inoportuna, Clara no podía negar el extraordinario cuidado que Alexander había dedicado a cada detalle del espacio que llevaría su nombre, aunque ella no fue consciente de este último detalle hasta la tarde del 7 de junio, cuando él envió un mensaje solicitando que se reuniera con él en la galería para un asunto que requería su atención inmediata. Llegó con Margaret a cuestas como chaperona, una concesión a los susurros que todavía la seguían por las calles de Londres, y encontró a Alexander de pie en la sala principal de la galería, rodeado por el caos organizado de los preparativos finales, pintores retocando las molduras del techo, artesanos instalando los últimos accesorios de latón, el olor a barniz fresco y cera para pulir espeso en el aire de la tarde que se filtraba a través de altas ventanas, ahora equipadas con cristales nuevos que hacían el espacio luminoso. Él las saludó con la cuidadosa cortesía que había reemplazado su anterior familiaridad, pero Clara detectó algo bajo su bienvenida formal,
una tensión en la postura de sus hombros que sugería un nerviosismo totalmente atípico en un duque acostumbrado al mando, y cuando le pidió a Margaret con una cortesía apologética si podía excusarlos para una breve conversación privada, prometiendo dejar la puerta abierta por el bien de la propiedad. Clara sintió que su corazón se aceleraba con una mezcla de esperanza y temor. La condujo a la entrada de la galería, donde un gran objeto rectangular estaba cubierto por una lona, y se volvió para mirarla con una expresión que lograba combinar determinación e incertidumbre en igual medida antes de explicar que tenía algo que mostrarle, algo que esperaba que aceptara, pero que entendería si se negaba. Y con ese críptico preámbulo retiró la tela para revelar un elegante letrero de madera tallada con letras doradas que decía «La Galería Thornhill», en una caligrafía tan hermosa que parecía transformar su apellido ordinario en algo notable. Clara se quedó mirando el letrero, sintiendo que la galería se inclinaba a su alrededor. Su primer pensamiento coherente fue que debía haber algún error, que no podía tener la intención de vincular su nombre a un establecimiento de tal ambición y significado, y se oyó a sí misma protestar incluso mientras las lágrimas comenzaban a desdibujar las letras doradas, argumentando que no merecía tal honor, que su trabajo no era lo suficientemente consumado para justificar tal reconocimiento, que la gente se burlaría de la presunción de una artista solterona que tenía una galería con su nombre cuando pintores mucho más talentosos permanecían desconocidos. Alexander escuchó su cascada de objeciones, con una expresión que pasó de la esperanzada anticipación a algo más duro, una tensión alrededor de su boca que Clara nunca había visto antes, y cuando finalmente se quedó en silencio, sin aliento por la angustia, él preguntó con una intensidad serena que llevaba un filo casi como de ira por qué no podía ver lo que él veía, por qué insistía en verse a sí misma a través de la lente cruel de personas cuyo juicio no valía nada, por qué se negaba a aceptar que su trabajo poseía un mérito genuino y su persona un valor genuino más allá de las medidas arbitrarias que la sociedad aplicaba a las mujeres de fortuna limitada y estado soltero. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de una intensidad que transformó la familiar galería en un territorio desconocido, y Clara se encontró incapaz de apartar la vista del rostro de Alexander, donde la frustración y algo más profundo, algo casi como dolor, habían desplazado su habitual compostura ducal, haciéndolo parecer más joven y vulnerable de lo que nunca lo había visto, a pesar de sus 34 años y toda la autoridad que su título confería. Abrió la boca para ofrecer alguna respuesta evasiva, alguna negación cortés que restaurara la distancia segura que había estado tratando tan desesperadamente de mantener, pero las palabras que surgieron la sorprendieron por su cruda honestidad, mientras se oía a sí misma explicar, con una voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarla, que desde niña le habían enseñado a medir su valía según los estándares que la sociedad aplicaba, que a los 28 años y soltera había aceptado hacía mucho tiempo su condición de mujer que había perdido su oportunidad para la vida que podría haber deseado, que las reducidas circunstancias de su familia tras la muerte de su padre la habían colocado fuera de la consideración de pretendientes respetables, que su determinación de mantenerse a sí misma y a Margaret a través de la pintura la había marcado como poco femenina y codiciosa a los ojos de personas como Lady Greville, cuyas opiniones moldeaban los juicios de la sociedad londinense. La confesión ganó impulso a medida que años de desdén interiorizado se derramaban, y se encontró catalogando todas las razones por las que había aprendido a no esperar reconocimiento o consideración. Los comentarios susurrados sobre las solteronas que se negaban a aceptar su suerte, las miradas compasivas de las mujeres casadas seguras en sus posiciones, la crueldad casual de los hombres que trataban a las mujeres solteras, pasados los 25 años, como criaturas invisibles, indignas de consideración, los críticos de arte que elogiaban su habilidad técnica mientras desestimaban sus temas como encantadoramente femeninos,
pero carentes de la gravedad de la visión masculina. Alexander escuchó sin interrupción, pero ella pudo ver cómo la tensión alrededor de su boca se intensificaba, un músculo trabajando en su mandíbula como si estuviera conteniendo físicamente alguna respuesta poderosa, y cuando finalmente se quedó en silencio, agotada por el peso del dolor articulado que había llevado en silencio durante tanto tiempo, él se acercó con una intensidad tan repentina que ella instintivamente retrocedió hasta que la pared impidió una mayor retirada. Su voz, cuando habló, llevaba una fuerza que nunca le había oído, toda la cortesía ducal despojada para revelar algo feroz e intransigente mientras declaraba que el juicio de la sociedad no valía nada, que las opiniones de las personas que medían el valor humano por la fortuna, el estado civil y cronogramas arbitrarios no merecían más que desprecio, que su arte lo conmovía más profundamente que cualquier obra que hubiera encontrado en 15 años de coleccionismo serio, que su perspectiva era rara y valiosa, precisamente porque había conocido el desdén y la limitación, que poseía una cualidad de percepción genuina totalmente ausente en las masas privilegiadas que se creían sus superiores. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera ver las motas grises en sus ojos, pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Y levantó una mano como para tocarle la cara antes de contenerse y dejarla caer, pero no antes de que ella hubiera visto en ese gesto abortado algo que hizo que su corazón se detuviera con una esperanza aterrorizada, y pensó que podría decir algo más, algo que haría añicos la última de sus defensas, cuidadosamente mantenidas, cuando la puerta de la galería se abrió de golpe, y la señora Fairfax entró corriendo, sin aliento, con disculpas y noticias urgentes sobre un problema con la instalación del alumbrado de gas que requería la atención inmediata del duque. Los siguientes 3 días pasaron en una niebla de evasión, mientras Clara encontraba razones para no visitar la galería, enviando a Margaret en su lugar con mensajes sobre estar ocupada, completando un encargo o atendiendo asuntos domésticos. Excusas que se volvían más débiles con cada repetición hasta que incluso ella podía oír la transparente evasión en ellas. Margaret regresaba de cada recado con miradas cada vez más incisivas y finalmente, en la noche del 10 de junio, confrontó a Clara en su modesta sala de estar, donde había estado fingiendo dibujar mientras en realidad miraba un papel en blanco durante la mayor parte de una hora, y su hermana se sentó en el sofá gastado con la expresión decidida que significaba que no sería despachada con vagas seguridades. «Estás siendo tonta», declaró Margaret sin preámbulos, sus 24 años prestándole una franqueza que Clara apreciaba y resentía simultáneamente, y cuando Clara intentó protestar que simplemente estaba siendo prudente, Margaret hizo un sonido poco femenino de desdén que habría escandalizado a su difunta madre. «El duque claramente se preocupa por ti más allá de cualquier interés profesional», continuó Margaret, y Clara sintió que sus manos comenzaban a temblar alrededor de su lápiz mientras su hermana articulaba la esperanza que había estado tratando desesperadamente de no reconocer. «Te mira como si fueras la única persona en cualquier habitación», insistió Margaret. «Solicita tu opinión en asuntos donde su propia pericia supera con creces la tuya. Te defiende ante personas cuya buena opinión la mayoría de los hombres de su rango cortejarían, y cuando la señora Fairfax los interrumpió a ambos hace 3 días, dijo que su expresión era la de un hombre que había perdido algo precioso, así que cualquier conversación que estuvieran teniendo antes de que ella entrara, claramente le importaba mucho». Clara dejó su lápiz con cuidadosa precisión y se oyó a sí misma confesar, con una voz apenas por encima de un susurro, que estaba aterrorizada, que permitirse esperar algo más allá del mecenazgo profesional se sentía como estar al borde de un acantilado preparándose para dar un paso al vacío, que no podría soportar equivocarse sobre lo que creía haber visto en los ojos de Alexander,
porque equivocarse dolería más que todos los años de desdén casual que ya había soportado. Margaret se arrodilló junto a la silla de Clara y tomó sus manos con una gentileza feroz, preguntando qué dolería más, la posibilidad del dolor o la certeza de no saber nunca, y Clara no tuvo una respuesta que no sonara a cobardía. A la mañana siguiente, un mensajero llegó con un sobre color crema sellado con el escudo de Ashford, y las manos de Clara temblaron mientras rompía la cera para encontrar una invitación formal escrita de puño y letra de Alexander, en lugar de la precisa caligrafía de un secretario, solicitando el honor de la presencia de la señorita Clara Thornhill en la gala de apertura de la Galería Thornhill, en la noche del 28 de junio como invitada de honor, y debajo del lenguaje formal había una postdata en letra más pequeña que decía simplemente: «Espero que vengas», y leyó esas 5 palabras una y otra vez hasta que Margaret le quitó suavemente la carta de sus dedos temblorosos y declaró que tendrían que encargar un vestido nuevo de inmediato. La noche del 28 de junio llegó con un calor inusual para la estación que llevaba el aroma de las rosas por las calles de Londres, y Clara se paró frente al espejo en sus modestas habitaciones, sintiéndose como una impostora con el vestido de seda azul profundo que Margaret había insistido en que encargaran a pesar del gasto, la tela brillando a la luz de la lámpara y cortada a la última moda con mangas cortas y un escote que le parecía atrevidamente bajo a alguien acostumbrada a usar sus vestidos de día más viejos mientras trabajaba en su caballete. Margaret arreglaba el cabello de Clara, donde la doncella lo había peinado en un estilo elegante que mostraba su cuello, colocando flores que combinaban con el vestido, y Clara vio el reflejo de su hermana en el espejo, donde la emoción y la satisfacción luchaban con algo tierno que parecía casi orgullo. «Estás preciosa», declaró Margaret con fiera convicción. Y Clara quiso protestar que la belleza nunca había estado entre sus limitados bienes, pero la verdad era que apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada, no porque el vestido y el peinado hubieran transformado sus rasgos, sino porque algo en su expresión había cambiado durante las semanas de trabajo con Alexander, una sutil relajación de la tensión resignada que había llevado durante tanto tiempo. El carruaje alquilado las dejó en la galería mientras el anochecer se cernía sobre la ciudad, y a Clara se le cortó la respiración al ver el edificio transformado, donde la luz de gas resplandecía en cada ventana y figuras bien vestidas se movían por habitaciones que había llegado a conocer en su estado desnudo e inacabado. Margaret le apretó la mano al entrar y encontrar la galería llena de lo que parecía la mitad de la sociedad londinense, mujeres con joyas y seda moviéndose entre pinturas que Clara había creado en soledad y ocasional desesperación, sus voces un zumbido de conversación que se elevaba hacia el techo recién enlucido, donde los candelabros arrojaban una luz que parecía casi demasiado brillante después de meses de ver estos espacios tenues y polvorientos. La señora Fairfax apareció de inmediato para saludarlas con una calidez que Clara sospechaba excedía la que mostraba a los patrocinadores de mayor rango, guiándolas a través de la multitud mientras señalaba a varios asistentes notables, y Clara registró las miradas que seguían su progreso, algunos rostros mostrando un interés genuino en la artista detrás de la obra, mientras que otros llevaban las expresiones calculadoras de personas que intentaban entender qué ventaja se podría obtener al reconocerla. Lady Greville estaba de pie cerca del paisaje más grande de Clara de las tierras altas, presidiendo entre un grupo de mujeres vestidas de manera similar, y aunque sus palabras no se oían a través de la sala, la mirada de reojo que dirigió hacia Clara, combinada con las sonrisas de sus compañeras, dejó en claro que cualquier comentario que estuviera haciendo no pecaba de generoso. Entonces, Alexander estaba allí, moviéndose a través de la multitud con una autoridad inconsciente que hacía que el espacio apareciera ante él, y
y sus ojos encontraron a Clara con una intensidad que le hizo olvidar a las masas que observaban. Su atuendo de noche formal y su porte ducal de alguna manera, enfatizando en lugar de ocultar al hombre que había llegado a conocer a través de sus largas conversaciones sobre arte y significado y las diversas formas de soledad que el privilegio no podía prevenir. Y cuando llegó a su lado y se inclinó sobre su mano con labios que rozaron su guante por un momento más de lo que la estricta propiedad exigía, oyó cómo los susurros se intensificaban a su alrededor, como el viento entre las hojas de otoño. La voz de Alexander se extendió por la galería con la autoridad natural de un hombre acostumbrado a ser escuchado, mientras levantaba su copa y pedía atención, y el zumbido de la conversación fue disminuyendo gradualmente hasta que quizás 80 rostros se volvieron hacia donde él estaba de pie, cerca de la más grande de las pinturas de Clara. Con la propia Clara posicionada ligeramente a su lado, desde donde podía observarlo tanto a él como a la multitud reunida, comenzó agradeciendo a todos por asistir a la exposición inaugural de la Galería Thornhill y habló de su visión para el espacio como un refugio para artistas cuyo trabajo merecía reconocimiento, independientemente de si poseían las conexiones o circunstancias que típicamente otorgaban acceso al establecido mundo del arte de Londres. Y Clara escuchó una pasión genuina en sus palabras mientras describía su esperanza de que esta galería pudiera convertirse en un lugar donde solo el talento determinara qué obra adornaba estas paredes. Luego su mirada se desvió hacia ella con una intensidad que la hizo agudamente consciente de cada persona que observaba. Y pronunció su nombre con una reverencia que se sintió casi insoportable, mientras declaraba que el extraordinario don de la señorita Clara Thornhill para capturar no solo la belleza física del mundo natural, sino la verdad emocional contenida en el paisaje y la luz, había inspirado todo este proyecto, que su maestría técnica combinada con una profunda sensibilidad creaba una obra que lo conmovía de maneras que rara vez había experimentado, y que consideraba el mayor privilegio presentar sus pinturas en esta exposición inaugural. La sala permaneció en un silencio que se sentía precario, y Alexander concluyó expresando su esperanza de que otros vieran en su obra lo que él veía. Un genio que había sido pasado por alto durante demasiado tiempo. Y levantó su copa en un brindis por Clara Thornhill y por todos los artistas cuyo valor excedía la limitada capacidad de la sociedad para reconocerlo. Siguieron aplausos, algunos entusiastas y otros meramente corteses, y Clara sintió todos los ojos sobre ella, mientras Alexander se volvía con una expresión que lograba ser a la vez alentadora y suavemente insistente, indicando que debía responder con sus propias palabras. Sintió la garganta increíblemente apretada mientras avanzaba sobre piernas que temblaban bajo la seda azul, y logró decir, con una voz que comenzó suave pero se fue haciendo más firme, que se sentía honrada más allá de toda medida por la generosidad y la fe del duque en su trabajo, que había pintado durante años en soledad sin esperar reconocimiento, y que ver sus pinturas expuestas con tanta belleza, rodeada de personas dispuestas a mirarlas, se sentía como un sueño que no se había atrevido a tener. Tenía la intención de concluir allí, pero se encontró añadiendo que crear arte había sido su manera de dar sentido a un mundo que a menudo se sentía incomprensible, y si sus pinturas conmovían aunque fuera a una persona de la manera en que el duque sugería que lo habían conmovido a él, entonces cada hora pasada perfeccionando el juego de la luz sobre el agua o el tono preciso de un cielo de invierno, había valido la pena. El aplauso que siguió se sintió más cálido que antes, y Clara se permitió un pequeño suspiro de alivio hasta que la voz de Lord Hastings cortó la sala desde donde estaba de pie cerca de la entrada, con una copa de vino en la mano y una expresión de malicia calculada, declarando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran
que uno tenía que preguntarse si el juicio de su gracia con respecto a la obra de la señorita Thornhill estaba influenciado únicamente por el mérito artístico o por otros factores que los caballeros no solían discutir en compañía mixta, y la sala quedó en un silencio absoluto mientras la conmoción se extendía por la multitud ante una insinuación tan flagrante. La expresión de Alexander se transformó en un instante, de calidez a algo frío y peligroso que Clara nunca había visto antes, y se movió hacia Hastings con una precisión controlada que hizo que varios invitados se apartaran rápidamente, como si sintieran el cambio en la atmósfera de celebración a confrontación. «Lord Hastings», dijo Alexander con una voz que llegó a cada rincón de la galería a pesar de su tono mesurado, «le pediré una vez que se retracte de esa declaración y se disculpe con la señorita Thornhill por el insulto que acaba de proferir a su carácter y reputación». El rostro de Hastings se sonrojó por el vino, y lo que parecía una satisfacción vengativa, mientras respondía que simplemente había observado lo que la mitad de Londres ya estaba pensando. Que un duque no compra una galería entera para una mujer soltera sin familia ni belleza particular, a menos que espere alguna forma de compensación más allá de la gratitud artística. La brusca inspiración de varios invitados creó un sonido como un viento en la galería, y Clara sintió que la sangre se le iba del rostro, mientras la fea insinuación quedaba suspendida en el aire para que todos la examinaran. Alexander dio otro paso hacia Hastings con las manos apretadas a los costados, y su voz, cuando habló de nuevo, había bajado a un tono silenciosamente letal, mientras afirmaba que Hastings acababa de difamar a una dama de carácter impecable, cuyo único crimen era poseer un talento que excedía la limitada capacidad de Hastings para reconocerlo, y que si Hastings poseía una onza de honor, se marcharía de inmediato antes de que Alexander se sintiera obligado a buscar satisfacción por el insulto de una manera que la sociedad encontraría lamentable. Antes de que Hastings pudiera responder, una voz habló desde cerca del paisaje de las tierras altas, donde un caballero anciano con dedos manchados de artista se adelantó y declaró que era Thomas Weatherby de la Real Academia y que había examinado la obra de la señorita Thornhill esa misma noche y la había encontrado de una calidad excepcional, demostrando una maestría técnica y una visión artística que honrarían a cualquier pintor, independientemente de su sexo, y que el reconocimiento del duque a su talento hablaba bien de su juicio en lugar de mal de su carácter. Otra voz se unió desde el otro lado de la sala, donde una mujer en elegante seda gris se identificó como la señora Adelaide Norton, mecenas de varios artistas consagrados, y afirmó que había estado considerando qué pieza comprar esa noche y se había decidido por el estudio de la señorita Thornhill sobre la luz matutina en el Támesis porque la conmovía profundamente y le molestaba la implicación de Lord Hastings de que la apreciación del arte genuino debía estar motivada por consideraciones viles. Luego, más voces se alzaron en un coro que pareció sorprender incluso a los que hablaban. Otros artistas y coleccionistas se adelantaron para defender ya fuera la obra de Clara, el carácter de Alexander, o ambos, y Lady Greville permaneció en silencio cerca de la pared con una expresión que sugería un cálculo sobre en qué dirección fluía la opinión social. Hastings miró a su alrededor a la creciente oposición con una sorpresa que dio paso a la ira, y declaró que todos eran tontos engañados por el sentimentalismo, pero su voz carecía de convicción, y varias personas le habían dado la espalda en el corte directo que la sociedad reservaba para aquellos que habían violado sus códigos más allá del perdón. Alexander habló una vez más con finalidad, afirmando que Lord Hastings ya no era bienvenido en la Galería Thornhill y que si no se marchaba de inmediato, Alexander haría que lo sacaran. Y tras un momento de tenso silencio, Hastings giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida con la dignidad que pudo salvar mientras los invitados reunidos observaban su retirada.
Clara permaneció congelada durante toda la confrontación, con el corazón latiéndole tan fuerte que se sintió mareada. Y mientras la galería volvía lentamente a la conversación y al movimiento, comprendió con una claridad asombrosa que Alexander acababa de arriesgarse a consecuencias sociales y a un posible escándalo para defender su honor ante la misma sociedad cuyo juicio siempre había temido, y que tal declaración pública de fe en su valía no podía ser meramente sobre mecenazgo o incluso amistad, sino que debía indicar algo más profundo que la aterrorizaba e iluminaba como la repentina luz del sol irrumpiendo a través de nubes de tormenta. Los invitados comenzaron a marcharse en grupos a medida que la noche se acercaba a la medianoche, sus voces llevando especulación y escándalo en igual medida mientras se filtraban hacia la oscuridad del verano, y Alexander se movió a través de la multitud que se dispersaba con educadas despedidas hasta que llegó a donde Clara estaba con Margaret, cerca de la pintura del otoño en el campo, con su luz dorada que ahora parecía profética de transformación. Habló en voz baja primero con Margaret, agradeciéndole su asistencia y señalando que esperaba hablar con Clara en privado sobre algunos asuntos de la galería, si ella se sentía cómoda esperando, o quizás regresando a casa con la seguridad de que él se encargaría de que Clara volviera sana y salva en menos de una hora. La expresión de Margaret sugería que entendía perfectamente que los asuntos de la galería no eran el verdadero tema de discusión, y apretó la mano de Clara con aliento antes de aceptar la oferta del carruaje de Alexander para su viaje a casa, dejando a Clara a solas con el duque en la galería iluminada por gas, rodeada de su propia obra y el persistente aroma de las rosas de los arreglos que habían decorado el espacio. Alexander permaneció en silencio por un momento como si reuniera las palabras. Luego hizo un gesto hacia las pinturas y sugirió que caminaran juntos por la galería ahora que les pertenecía solo a ellos y al silencio, y Clara se puso a su lado con el corazón latiendo tan fuerte que temió que él pudiera oírlo en la quietud. Se movieron lentamente pasando cada paisaje, y Alexander se detuvo ante la escena de las tierras altas que había captado su atención por primera vez en el preestreno meses atrás, la que lo había empezado todo, y dijo en voz baja que no había sido del todo sincero antes cuando afirmó haber admirado su obra durante 2 años. Clara sintió confusión y algo parecido a la decepción hasta que él continuó, explicando que la verdad era que había comprado su primera pintura de Clara Thornhill hacía 3 años, en una pequeña tienda de Edimburgo, donde había estado expuesta sin fanfarria, un estudio del amanecer sobre las montañas que había encontrado durante un período de profunda dificultad personal tras la muerte de su padre y el repentino peso de responsabilidades que nunca había deseado. Su voz transmitía una emoción que parecía no estar acostumbrado a expresar, mientras describía cómo se había parado ante esa pintura y había sentido que algo cambiaba dentro de él, la forma en que su representación de la luz, empujando la oscuridad, lo había conmovido hasta las lágrimas en una tienda polvorienta donde el propietario parecía desconcertado por su intensidad, y la había comprado de inmediato y la había llevado de vuelta a Londres, donde colgaba en sus aposentos privados, donde solo él podía verla. Se volvió para mirar a Clara directamente con una expresión que contenía una vulnerabilidad que nunca había visto en un hombre de su posición, y dijo que su arte había sido un compañero a través de su soledad, de maneras que le costaba articular, que volver a esa pintura después de días difíciles u obligaciones sociales vacías le había recordado que la belleza y el significado existían más allá del deber y la expectativa, y que cuando se había enterado de que habría más de su obra en subasta, había asistido con toda la intención de adquirir lo que estuviera disponible. Luego su voz bajó mientras añadía que conocerla, tratarla, había transformado lo que comenzó como una profunda apreciación en algo mucho más personal, y que ella se había vuelto tan esencial para él como lo había sido su arte, quizás más,
porque ella era la fuente de toda esa belleza y percepción que lo habían sostenido a través de la oscuridad. Clara sintió que algo se abría en su pecho. Como el hielo que había estado congelado alrededor de su corazón durante años y que de repente se resquebrajaba bajo un calor inesperado, y las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas o darles una forma más digna, su voz temblando mientras decía que había tenido miedo desde el momento en que lo vio por primera vez estudiando su pintura, porque reconoció incluso entonces que él veía lo que nadie más se había molestado en buscar. Y ese reconocimiento había sido más aterrador que el desdén, porque significaba que la esperanza era posible, y la esperanza siempre la había llevado a la decepción. Se apartó de su intensa mirada para mirar la pintura de la luz de la mañana sobre el agua, la que había creado durante un invierno particularmente solitario. Cuando Margaret había estado enferma y el dinero escaseaba desesperadamente y el futuro parecía no ser más que una repetición gris, y confesó que se había enseñado a sí misma a no desear cosas más allá de la supervivencia y el bienestar de su hermana, porque desear algo más le parecía una invitación a un dolor que no podía permitirse sentir. Sus manos se retorcieron mientras admitía que verlo en la subasta, verlo pujar contra Hastings, oírlo hablar de su obra con tal convicción, había despertado cada anhelo reprimido que había enterrado bajo la resignación, y había estado aterrorizada de estar malinterpretando, de que su interés fuera meramente el de un coleccionista hacia un objeto de curiosidad, de que construiría esperanzas solo para descubrir que se basaban en nada más sustancial que su propia imaginación desesperada. Alexander se puso de pie a su lado, frente a la pintura, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor en el aire fresco de la galería, y su voz, cuando habló, contenía una frustración mezclada con ternura mientras preguntaba qué debía hacer para que ella creyera en su propio valor. ¿Qué prueba podría ofrecer más allá de lo que ya había dado? Si comprar una galería y defender su honor ante la sociedad, y confesar su dependencia de su arte y su presencia, era evidencia insuficiente de su sinceridad. Clara sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, mientras se volvía para mirarlo y decía que la dificultad no era creer en su sinceridad, sino creer que ella la merecía, que 28 años de que le enseñaran que era insignificante, demasiado mayor, demasiado sencilla, demasiado pobre, demasiado ambiciosa de maneras poco femeninas, habían construido muros dentro de ella que no podían ser derribados simplemente porque un hombre, incluso un duque, incluso él, viera algo diferente. Observó cómo la expresión de él pasaba de la frustración a algo parecido a la angustia, y él extendió la mano lentamente, como dándole tiempo para retroceder, y cuando ella no se movió, tomó ambas manos de ella entre las suyas, con una gentileza que le apretó la garganta, y dijo su nombre como una pregunta y una declaración a la vez. «Clara». Solo su nombre con todo el peso de lo no dicho en las 2 sílabas. Le preguntó si podía imaginar, no creer todavía, sino simplemente imaginar una vida en la que fuera valorada como merecía, donde su arte fuera celebrado en lugar de tolerado, donde se despertara cada mañana sabiendo que era vista y atesorada, no a pesar de quién era, sino por ello, y si podía imaginar esa vida incluyéndolo a él, no como mecenas o benefactor, sino como compañero y esposo, y el hombre que la amaba más de lo que había creído ser capaz de amar a nadie. La palabra amor cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila, enviando ondas a través de todo lo que Clara creía entender sobre su vida y su lugar en el mundo. Y la voz de Alexander, cuando la pronunció de nuevo, no tenía nada de reserva aristocrática, sino solo una cruda honestidad mientras decía que la amaba, que la había amado primero a través de sus pinturas, cuando eran todo lo que tenía de su mundo interior, y que ahora la amaba más completamente al conocer a la mujer que creaba tal belleza a partir de la observación y el sentimiento. Dijo que nunca había tenido la intención de enamorarse de nadie,
porque su posición le había enseñado que la mayoría de la gente solo veía su título y su riqueza y las puertas que podía abrir, en lugar del hombre que se cansaba de la actuación y anhelaba una conexión genuina, pero que Clara nunca lo había mirado con cálculo o ambición social, que parecía, si acaso, casi temerosa de su atención de maneras que le hacían querer demostrarse digno de su confianza. Sus manos se apretaron alrededor de las de ella, mientras decía que si ella lo aceptaba, quería casarse con ella no para rescatarla de sus circunstancias reducidas o para adquirirla como se podría adquirir una pintura, sino porque se había vuelto necesaria para su felicidad, de maneras que no sabía que fueran posibles. Porque la conversación con ella alimentaba algo en él que había estado muriendo de hambre, porque su forma de ver el mundo le había enseñado a mirar su propia vida de manera diferente. Soltó una de sus manos para señalar la galería que los rodeaba y dijo que todo esto, el edificio y el honor público y la defensa de su obra, no era caridad, ni siquiera mecenazgo, sino egoísmo de su parte, porque no podía soportar la idea de que su talento permaneciera oculto. No podía tolerar que la sociedad continuara ignorando lo que él encontraba extraordinario, y quería que el mundo la viera como él la veía, aunque preferiría guardársela enteramente para sí mismo si tal cosa fuera posible. Luego su voz bajó a apenas un susurro mientras le preguntaba directamente: «Clara Thornhill, ¿me concedería el grandísimo honor de convertirse en mi esposa, de permitirme apoyar su continuo trabajo como artista, de construir una vida juntos donde nunca tenga que dudar de su valía o de su lugar o de si es vista y atesorada?» Clara sintió que las lágrimas que habían estado ardiendo detrás de sus ojos finalmente se derramaban y corrían por sus mejillas, y se dio cuenta de que estaba temblando, no de miedo ahora, sino con la fuerza abrumadora de años de resignación que de repente se resquebrajaban bajo el peso de ser amada, verdaderamente amada, por un hombre que veía más allá de cada limitación que la sociedad había tratado de imponerle. Su voz, cuando la encontró, era inestable y densa de emoción mientras decía su nombre, Alexander, y observaba cómo la expresión de él pasaba de una esperanza vulnerable a algo casi como miedo mientras esperaba su respuesta. Y comprendió en ese momento que él temía su rechazo tanto como ella había temido su indiferencia, que de alguna manera, a pesar de todo lo que los separaba en términos mundanos, estaban el uno frente al otro como iguales en su necesidad y su esperanza. Dijo que sí, y la palabra salió apenas como un susurro al principio, ahogada por las lágrimas y el asombro, y luego de nuevo más fuerte. «Sí, Alexander, me casaré contigo». Y observó cómo la expresión de él se transformaba de una esperanza temerosa a una alegría tan pura y sin reservas que lo hizo parecer más joven que sus 34 años. Lo hizo parecer un hombre que había estado conteniendo la respiración y finalmente podía exhalar. La atrajo hacia sí con un sonido que era mitad risa y mitad algo más profundo. Y luego su mano se alzó para ahuecarle el rostro con tal ternura que Clara sintió que se le cortaba la respiración, su pulgar apartando las lágrimas de su mejilla mientras pedía permiso con los ojos antes de cerrar la distancia entre ellos. Su primer beso fue suave e interrogante, una exploración tentativa que sabía a sal por sus lágrimas y se sentía como una promesa que se sellaba, y Clara, que nunca había sido besada, que se había resignado a no conocer nunca esta intimidad particular, sintió algo florecer dentro de su pecho que era parte alegría y parte duelo por todos los años que había creído esto imposible. Alexander la besó de nuevo con más certeza, su otra mano moviéndose a su cintura para estabilizarlos a ambos, y Clara se permitió apoyarse en él y devolverle el beso con todo el sentimiento que había temido reconocer. Se permitió ser sostenida y deseada y amada de maneras que reescribían todo lo que creía saber sobre su lugar en el mundo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban de forma entrecortada,
y Alexander apoyó su frente contra la de ella y dijo su nombre como una oración. «Clara, mi Clara», y preguntó cuándo podrían casarse porque descubrió que no tenía paciencia para largos compromisos ahora que ella había aceptado ser suya. Se trasladaron a uno de los bancos situados frente a sus pinturas y se sentaron muy juntos, su brazo alrededor de los hombros de ella y su cabeza descansando contra él de una manera que habría sido escandalosa si alguien pudiera verlos, y hablaron en voz baja sobre el futuro que construirían juntos. Alexander describió su finca en el campo con sus extensos terrenos y la habitación con luz del norte que había estado imaginando como su estudio desde antes de atreverse a esperar que ella aceptara casarse con él. Y Clara sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo al darse cuenta de que él había estado planeando su felicidad incluso cuando el resultado era incierto. Ella le habló de sus sueños para su obra, temas que nunca había intentado porque requerían tiempo y recursos que le faltaban, y él la escuchó con total atención e hizo sugerencias que demostraban que entendía no solo su arte, sino su visión artística. Estaban inmersos en una conversación sobre si septiembre daría tiempo suficiente para los arreglos adecuados, cuando la puerta de la galería se abrió y la voz de Margaret llamó tentativamente, preguntando si Clara todavía estaba allí, y se separaron rápidamente, aunque no lo suficientemente rápido como para ocultar lo que claramente había estado sucediendo. Margaret echó un vistazo a sus rostros, a la alegría manchada de lágrimas de Clara y a la postura protectora de Alexander, y dejó escapar un pequeño grito de deleite antes de correr a abrazar a su hermana y exigir saberlo todo. Clara rió entre lágrimas frescas mientras le contaba a Margaret sobre la proposición y su aceptación, y observó cómo el rostro de su hermana se iluminaba con una felicidad tan genuina que borró cualquier duda persistente sobre si esto era real o sostenible. Se casaron el 14 de agosto de 1823 en una ceremonia que logró ser a la vez elegante e íntima, celebrada en la capilla de la finca de Alexander. Con sus muros de piedra suavizados por la luz del final del verano que se filtraba a través de vidrieras que pintaban el suelo en tonos joya de ámbar, zafiro y rosa. Clara llevaba seda marfil que Margaret le había ayudado a elegir, más simple de lo que dictaba la moda, pero hermosa en sus líneas limpias y en la forma en que la hacía parecer ella misma en lugar de una versión disfrazada de novia, y llevaba flores silvestres de los jardines de la finca que Alexander había insistido en tener, porque decía que las rosas de invernadero parecían demasiado formales para lo que él sentía. La lista de invitados era pequeña para los estándares ducales, quizás 50 personas, incluyendo a Margaret, que actuó como dama de honor de Clara y lloró felizmente durante toda la ceremonia, a la señora Fairfax, que se había convertido en una especie de amiga durante los preparativos de la galería, y a una selección de la familia de Alexander y los pocos parientes que le quedaban a Clara, que parecían atónitos de encontrarse en la boda de un duque. Lady Catherine Greville estaba presente porque la necesidad social lo exigía, y Clara observó el rostro de la mujer durante la ceremonia y vio la expresión tensa de alguien obligado a reconocer lo que había despreciado, obligada a hacer una reverencia a la nueva duquesa de Ashford, que había estado por debajo de su atención apenas unos meses atrás. Lord Hastings no había sido invitado, y su ausencia se sintió como una bendición, una fuente de tensión eliminada de un día que Clara quería recordar solo por la alegría. La voz de Alexander al pronunciar sus votos fue firme y clara. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Clara mientras prometía honrarla y apreciarla todos los días de su vida, y cuando fue el turno de Clara, sintió que su voz solo temblaba ligeramente al prometer lo mismo, y lo decía con una intensidad que todavía la sorprendía. El beso que selló su matrimonio fue breve y casto dada la audiencia, pero Clara sintió la promesa en él, la ternura y la pasión apenas contenida que tendrían privacidad para expresarse más tarde. El desayuno de bodas se celebró en el gran salón de la finca,
con sus techos altos y los retratos de los antepasados de Alexander, mirando a la improbable adición a su linaje familiar, y Clara se sentó junto a su nuevo esposo en la mesa principal y sintió la cualidad surrealista de sus circunstancias cambiadas. La forma en que la gente ahora se le acercaba con deferencia en lugar de desdén. El brindis que más la conmovió no provino de la familia, sino de la señora Fairfax, quien habló del talento y la perseverancia de Clara, y dijo que el mundo del arte era mejor gracias al reconocimiento del duque de lo que había estado allí todo el tiempo, esperando ser visto. Después de la comida, Alexander llevó a Clara afuera, a los jardines, y le entregó su regalo de bodas, tomándola de la mano y llevándola a lo que ella había pensado que era un edificio de jardineros, pero que había sido completamente transformado. El estudio que había construido para ella presentaba ventanas orientadas al norte que llenaban el espacio con una luz clara y perfecta, paredes pintadas de blanco para maximizar el brillo, y todo lo que una artista podría necesitar. Desde caballetes hasta pigmentos y lienzos, ya organizado y esperando. Clara se quedó en la puerta, incapaz de hablar mientras las lágrimas nublaban su visión, y Alexander se acercó por detrás, la rodeó con sus brazos por la cintura y le preguntó en voz baja si le parecía bien, y ella se giró en su abrazo, lo besó y dijo que era perfecto, que todo era perfecto, que él era perfecto, y que todavía no podía creer del todo que esta fuera su vida ahora. Habían pasado 2 años desde aquella boda de agosto, y Clara se encontraba en la Galería Thornhill en una fresca tarde de octubre de 1825, su hija pequeña, Margaret, durmiendo pacíficamente en sus brazos mientras a su alrededor los visitantes se movían en silencio por el espacio de exposición. Admirando la obra de un joven paisajista de Cornualles, cuyos paisajes marinos le habían recordado a Clara sus propias luchas tempranas por capturar la luz sobre el lienzo. La galería había presentado a 4 artistas desde su apertura y se había hecho conocida en todo Londres como un lugar donde el talento genuino podía ser reconocido independientemente de la posición social o las circunstancias del artista, y Clara sentía una profunda satisfacción al saber que lo que Alexander había comenzado en su honor ahora estaba cambiando vidas más allá de la suya. Su propio trabajo había continuado y se había profundizado en estos 2 años de matrimonio. Las pinturas que producía ahora llevaban una confianza y una complejidad emocional que provenían de creer finalmente en su propia visión. Y Alexander seguía siendo su primer espectador y su crítico de mayor confianza, viniendo a su estudio cada noche para ver qué progreso había hecho y ofreciendo observaciones que demostraban su comprensión de lo que ella estaba intentando. El estudio que él había construido para ella se había convertido en su santuario, un espacio donde podía trabajar durante horas con la pequeña Margaret durmiendo en una cuna cercana y la luz entrando a raudales por aquellas perfectas ventanas orientadas al norte, y había completado 12 nuevas pinturas en el último año, incluida una serie sobre la maternidad que varios críticos habían calificado como su mejor obra. Lady Catherine Greville ahora hacía una reverencia a la duquesa de Ashford en los eventos sociales y hablaba con cuidadoso respeto sobre los logros artísticos de Clara. Y aunque Clara no encontraba un placer particular en la incomodidad de la mujer, sí sentía una tranquila vindicación en la transformación de su posición social, de solterona despreciada a duquesa honrada y artista respetada. Lord Hastings había dejado Londres por su finca en el campo y rara vez se le veía en sociedad, su nombre mencionado solo ocasionalmente y generalmente con un tono despectivo, mientras que la reputación de Alexander como mecenas exigente solo había crecido a medida que el éxito de la galería demostraba la solidez de su juicio. Clara ajustó la manta de su hija dormida y se movió para pararse frente a una de sus propias pinturas que colgaba en un lugar de honor cerca de la entrada de la galería. Un paisaje de las tierras altas de Escocia, al amanecer,
que Alexander se había negado a vender a pesar de numerosas ofertas, porque decía que era la pintura que le había mostrado por primera vez quién era Clara realmente. Pensó en aquella noche de 2 años atrás, cuando había estado en las sombras de este mismo espacio, creyéndose invisible e insignificante, resignada a una vida en los márgenes, y se maravilló de cuán completamente todo había cambiado, no porque se hubiera convertido en alguien diferente, sino porque alguien finalmente había visto quién había sido siempre. Quizás conozcas algo de ese sentimiento, de ser pasado por alto o despreciado, de creer en las limitaciones que otros te imponen, de pensar que es demasiado tarde para la transformación, el reconocimiento o el amor, y si es así, entonces escucha esta verdad que Clara aprendió en esa galería en medio de la luz de gas, la guerra de pujas y el gesto extraordinario que cambió su vida. Tu valía existe, la reconozcan otros o no. Tus dones tienen valor, los haya reconocido el mundo ya o no. Y nunca es demasiado tarde para que alguien te vea de verdad y para que tu vida se abra a posibilidades que habías dejado de imaginar. Así que aférrate a la esperanza incluso en las estaciones de invisibilidad, porque el reconocimiento puede estar más cerca de lo que crees y el amor puede estar esperando justo a la vuelta de la esquina, listo para renombrar la galería de tu vida y llenarla de luz.